Sean bienvenidos a la ponencia Teoría, Género y la deconstrucción del canon artístico latinoamericano en el siglo XIX. Esta ponencia está en el marco del desarrollo del Tercer Congreso Internacional de Intervención Sociocomunitaria, la mediación artística situada como motor de bienestar y educación. Para esto, vamos a entender que los contenidos van a estar a partir del contexto histórico y cultural del siglo XIX latinoamericano, bajo el marco político, social y cultural que define el periodo de estudio y sus particularidades regionales. Marco teórico, género, poder y representación, que son fundamentos conceptuales para analizar las dinámicas de género y representación visual en contextos académicos. Diferencias de género en la construcción visual académica, que sería bajo el análisis de género que influye en la prestación y reconocimiento de figuras académicas del siglo XIX para entender el estado del arte que se subdivide en tres casos: Chile, Brasil y Argentina, una revisión comparativa de la historiografía y hallazgo en tres contextos nacionales latinoamericanos. Finalmente, tenemos estos tres últimos puntos, que es la estrategia de resistencia simbólica y visual de las artistas, que es un examen de cómo las mujeres artistas desafiaron las normas de representación a través de su obra, la recuperación historiográfica y justicia epistemológica, que es una metodología de restitución de conocimiento y conocimiento de voces históricamente marginalizadas para dar paso a una conclusión y propuesta decolonial, que es una síntesis de hallazgos y estrategias para una historiografía decolonizada de arte latinoamericano. La introducción está bajo el rótulo del silencio como estructura, la exclusión femenina del relato artístico oficial. Tenemos tres puntos fundamentales: historiografía androcéntrica, mordaza cultural y canon europeizante. El primero se refiere a que la historiografía artística latinoamericana construyó un relato unilateral que invisibilizó la producción pictórica femenina. Por otra parte, la mordaza cultural, las mujeres artistas aportaron las identidades nacionales pese a la exclusión sistemática del siglo XIX. El canon europeizante es el relato oficial que relegó las prácticas artísticas femeninas al ámbito doméstico, ornamental y amateur. Entonces, ¿cuál sería entonces nuestra pregunta fundamental? Bueno, esta pregunta fundamental se suscribe bajo cómo operaron las estructuras de género en la configuración del canon artístico latinoamericano. Bueno, para esto tenemos que entender que hay un contexto histórico: modernidad, nación y jerarquías en América Latina del siglo XIX. Guerras de independencia y formación de Estados-nación, cultura visual como instrumento, academias y mecanismos de control, y finalmente el acceso tardío condicionado. De lo primero podemos decir que son procesos políticos transformadores que dieron origen a las repúblicas latinoamericanas, la cultura visual como instrumento que va a perpetuar un papel fundamental en la configuración de identidades colectivas y nacionales, las academias como una legitimización artística controlada por la élite masculina, definiendo también los cánones de producción, para después darnos cuenta que la formación artística femenina a través del espacio de menor prestigio y oportunidades limitadas fue una realidad tangible. Vamos a entender también que el marco teórico está bajo el alero de género, poder y representación, que son las herramientas críticas de análisis. Podemos reconocer aquí que hay cuatro investigadoras que plantean, en el primer caso, Linda Nochlin, que la aceptación de las mujeres como objeto de deseo es construcción histórica. Por otro lado, Griselda Pollock, que se refiere a la historia del arte, debe deconstruirse desde sus propios fundamentos. Joan Scott, por otra parte, defiende la idea que el género opera como un principio constitutivo de relaciones sociales. Y finalmente, Judith Butler se refiere a la espacialización de género masculino público versus lo femenino privado. Las diferencias de género se pueden visibilizar desde un punto de vista de la construcción visual, poder y objetividad binaria. Lógica binaria: el arte decimonónico se configuró bajo la oposición masculino racional público, femenino doméstico privado. Cuerpo masculino exaltado, modelo universal de belleza, desnudo heroico; cuerpo femenino sexualizado, estetizado como objeto de deseo u pudor patriarcal, y las imágenes como dispositivos de poder. No son siempre reflejo de realidad, seleccionan, codifican y magnifican valores sociales. La historia del arte reforzó estas mismas estructuras. Podemos entender el primer caso específico, que es el Estado del Arte de Chile, como una apertura institucional y restricciones simbólicas. Se va a abrir paso en 1866 para, una década después, autorizar la educación femenina.
Por otro lado, tenemos limitaciones temáticas y de acceso, reduciendo el arte femenino desde artistas confinadas al paisajismo, flores miniaturas, excluida de la pintura histórica, sin modelos vivos, solo modelos de yeso y láminas. Por otra parte, vemos que hay una presencia visible desde la exposición de 1883, donde hay un total de 41 participantes, donde corresponden 23 a mujeres artistas. En relación a el caso específico de Brasil, podemos decir que son pioneros en términos de institucionalidad, ya que se abre la primera Academia de Artes y Oficio en Río de Janeiro como una primera institución a la región en este mismo sentido. Pero no obstante, no estuvo ajena de restricciones de acceso, dado que las mujeres admitidas en la Academia Nacional estaban en espacios separados y tenían menor exigencia técnica. Por otra parte, vemos un sinnúmero de artistas de donde destaca sobre todo Abigail Andrade. Podemos decir que la narrativa oficial aún subestima su innovación estética. Podemos decir entonces que el último caso específico sería Argentina, donde hay patrones regionales de exclusión y resistencia compartidas. Estudios pioneros señalan que esta misma condición demuestra cómo el discurso patriarcal moldeó la formación y repetición de artistas en contextos coloniales y republicanos. Por otra parte, vemos que el modernismo continental contribuyó a la contribución artística femenina sudamericana, expandió los lenguajes de debate articulando frases tan célebres como lo personal es político, y por otra parte las batallas compartidas es que la lucha de mujeres por el desarrollo de distintos ámbitos fue una experiencia común en geografías compartidas. Finalmente, la subestimación regional y recuperación crítica nos señala que hay un patrón regional que permite cuestionar narrativas de docilidad femenina e inferioridad artística. Las estrategias de resistencia del arte, entonces, vamos a verlo desde un punto de vista como una disputa política y simbólica. Para esto, nuevamente, tenemos cuatro puntos fundamentales: la ruptura temática, tenemos el caso de dos artistas, Magdalena y Aurora Mira. Tenemos innovación técnica, la innovación de la fotografía como una subversión, que es la incorporación de la fotografía que subvierte la ausencia de modelos vivos y abre nuevas posibilidades en la construcción visual de estas obras. La ausencia como crítica de omisión deliberada de la maternidad, un rechazo total al mandato patriarcal que reducía lo femenino a lo maternal. Y finalmente el punto más fuerte, que es la memoria genealógica, que es la pintura como una plataforma. Funcionaron como espacios de memoria personales inscritos de genealogías femeninas alternativas, incluso bajo un disfraz ornamental. Entonces podemos señalar que la recuperación historiográfica de esta misma condición de invisibilización de la transformación epistemológica tiene cinco puntos críticos: invisibilización histórica, recuperación de archivos, análisis crítico, perspectiva de género y de coloniales, y finalmente transformación epistemológica. ¿Cuáles son las conclusiones? Estas conclusiones son bastante específicas. Vemos que la producción artística femenina como un acto de justicia histórica. ¿A qué se refiere esto? Uno, transformación epistemológica indispensable. La recuperación historiográfica de artistas mujeres no es solo un acto de justicia, sino una reconfiguración de cimiento de la historia del arte. Por otra parte, tenemos las prácticas culturales fundamentales, que serían que las obras femeninas decimonónicas no son solo expresiones marginales, sino componentes esenciales para comprender la configuración de identidades nacionales. Y en el último punto, la resignificación frente al patriarcado occidental. La producción pictórica femenina latinoamericana emerge como un espacio de resistencia, memoria, resignificación cultural ante estructuras patriarcales del canon artístico occidental. Muchas gracias.